Muy bien, continuamos con la segunda parte de las estructuras recursivas, la introducción con los números naturales. Y ahora vamos a observar algunas de las operaciones que podemos tener posiblemente para operar con números naturales. Recordemos el concepto de TAD que hablamos al principio, ¿no? Un TAD no solo es una estructura, sino que además es un conjunto de operaciones con las cuales uno puede modificar esa estructura y además consultarla, ¿no? Consumirla, mejor dicho. Entonces vamos a tener las operaciones, por ejemplo, que son más de proyección, las de consulta, como pueden ser las que validan si un número es cero, o las que validan si el número que estoy trabajando puede ser, por ejemplo, igual a otro número, que quizás es una un poquito más compleja, ¿no? Con una básica como esta, ¿no? Pero también tenemos algunas como pueden ser de construcción, ¿no? Como puede ser la del predecesor, que en este caso quizás podría referirse más a alguna de modificación, porque lo que estamos haciendo quizás es pasar por referencia, ¿no? Todo depende cómo se implemente o cómo se lo quiera encarar. Pero digamos que hay varias o un set de funciones o operaciones, mejor dicho, que nos van a permitir operar con este TAD. Esto nos va a facilitar a evitar acceder a la estructura interna y así tener lo que llamamos ocultamiento de la información, también sumado con el encapsulamiento, que es lo que nos permite atar la estructura y a las operaciones. Por lo tanto, estas son algunas operaciones que podemos utilizar o que podemos definir para que el usuario o la usuaria que vaya a utilizar nuestro tipo de dato natural lo vaya a consumir con estas mismas operaciones. Veamos en particular que la función igual, una función de igualdad, que en la mayoría de los lenguajes hoy en día se implementa sobrecargando el operador igual igual, por ejemplo, o el simplemente igual cuando utilizamos el pseudocódigo, que básicamente nos permite definir, ¿no? o averiguar si dos elementos de un cierto tipo son por lo menos equivalentes, ¿no? Y esta definición de equivalencia va a depender claramente de ese tipo de dato, el problema en particular, etcétera. No podría ser una función de igualdad para hacer dos tipos de datos como hablamos quizás en el apunte, que es un edificio y otro edificio. Ahí podríamos definir, bueno, cuál es la definición de igualdad entre un edificio y otro, ¿no? Probablemente si lo estoy buscando en una lista, podría llegar a ser a través de la dirección, si es algo que lo identifica unívocamente, o una, por ejemplo, definición o identificación catastral, etcétera, ¿no? Esa definición de igualdad que identifica realmente a una entidad en un tipo de dato va a depender claramente del problema que estemos modelando. Pero bueno, ¿para qué justamente es útil la igualdad o realmente es muy importante cuando definimos nuestros propios TADs? Es para hacer operaciones con estos TADs que a veces se consumen desde afuera. Imaginemos que tenemos una lista o un conjunto o un arreglo de números naturales. En ese conjunto claramente podría ser, por ejemplo, la definición arreglo de NAT o lista de NAT entre paréntesis, etcétera. Y si queremos hacer una búsqueda de un elemento en esa lista, o si queremos hacer un reemplazo a algún elemento, o verificar si existe, ¿no? Si pertenece o no pertenece, o identificar si hay alguno que otro repetido, bueno, todas esas operaciones, en realidad, que se hacen obviamente sobre la lista, ¿no? El buscar, el pertenece, el reemplazar, etcétera, son todas operaciones propias del TAD de la lista o de algún TAD que usa arreglos, etcétera. En realidad van a consumir la función igual que nosotros vayamos a implementar para nuestro TAD NAT. Porque en realidad ellas las consumen. En algún lado de su código de esa función pertenece, contiene o búsqueda o buscar. Dentro de ella función va a aparecer en algún momento un if, un si, x es igual al buscado, por ejemplo, y ese es igual justamente es la operación que estamos definiendo acá. Obviamente nosotros lo hacemos a nivel de pseudocódigo y lo definimos con un nombre igual, pero los lenguajes de programación probablemente lo cambien o lo utilicen a su manera. Por ejemplo, en C podría llegar a ser sobrecargando el igual igual, o en Java probablemente sea utilizando el punto equals, que es un método propio de todos los objetos. O sea, cada uno de los lenguajes de imperativos que estamos trabajando en este momento van a tener su forma de definir esa igualdad, o de implementarla, mejor dicho. Por lo tanto, veamos cómo podemos pensar la igualdad con esta estructura. Recordemos que no tenemos ninguna operación preexistente en nuestro modelo de natural que estamos trabajando, ¿no? Estamos imaginando que esa implementación del lenguaje que es obviamente inventado, que es un lenguaje que no existe, no tiene esta operación de igualdad, no tiene este tipo de dato natural. Entonces lo tenemos que definir todo desde cero. Entonces, ¿cómo podemos imaginar o definir la operación de igualdad, esta función, que recordemos, esta función recibe dos
números naturales, x e y devuelve un booleano, ¿cómo la podemos definir a partir de la estructura que habíamos pensado a través de la serie de punteros, ¿no?, que se apuntan a sí mismos hasta llegar al null, que sería un 0? Bueno, básicamente nos apoyamos en un concepto matemático, ¿no?, de definición de los números naturales, que nos dice, de alguna forma, que si dos números x e y son iguales, también lo van a hacer sus predecesores, ¿no? Si también los sucesores, obviamente, ¿no? Pero si x e y es igual, x menos 1 va a ser también igual a y menos 1. Entonces yo puedo imaginar que si yo tengo dos números x e y, como están definidos acá, ¿no?, en esta nube de elementos, porque estamos trabajando con este concepto de los naturales, yo puedo definir de que, en este caso obviamente x e y representan el 3, el número 3 en cada uno de los casos. Yo puedo decir de que si yo les voy quitando de un elemento a la vez, esa igualdad debería mantenerse, ¿no? En este caso 3 es igual a 3, claramente eso yo lo sé, pero para poder computarlo y poder devolverle algo al usuario, yo lo que tengo que hacer es hacer este proceso de ir verificando esta igualdad hasta llegar a un cierto punto. Veámoslo. Le saco un elemento a cada uno de los dos conjuntos. Nos van a quedar de esta forma. Si le saco otro elemento a cada uno de estos conjuntos, me va a quedar de esta forma. Ahora, finalmente, si yo le saco un elemento más a cada uno de estos conjuntos, nos queda la situación de que los dos están vacíos, ¿no? Hasta ahora, ¿qué fue lo que hicimos haciendo? Básicamente lo que hicimos son las operaciones de x-1 y de y-1. O mejor dicho, como lo trabajamos en nuestros números naturales, sería la de predecesor. Esto sería predecesor de x y esto sería predecesor de y. Por lo tanto, nos quedan ahora dos conjuntos vacíos, lo cual representa, obviamente, el número natural 0. Como los dos conjuntos vacíos entre sí son iguales, claramente podemos definir que la igualdad entre x e y se cumple. Por lo tanto, hemos llegado a una situación que podemos decir que esto es verdadero, que la igualdad es verdadera. Ahora, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta qué punto seguimos haciendo el cálculo o la evaluación del predecesor? Y obviamente lo hacemos hasta el punto donde no podemos predecir nada más, porque en realidad el número 0 o los conjuntos vacíos no tienen predecesores. Recuerden, la constante mínima de nuestro TADNAT. Por lo tanto, nuestro punto de corte, de ir removiendo elementos, va a ser cuando alguno de los dos conjuntos esté vacío. En este caso coincide que los dos están vacíos y es por eso que tenemos la igualdad como que es algo verdadero. Si vemos la situación, por ejemplo, donde no se sucede eso, donde x tenemos un valor imaginario de x que representa 4 y otro valor de y que representaría un 3, lo que podemos tener es, sacando de a 1, sucede lo siguiente. Remuevo un elemento a cada uno de los dos, removemos un elemento a cada uno de estos dos, removemos nuevamente otro elemento a cada uno de estos dos, y nos queda una situación en que y ya no tiene más elementos para remover. Este es otro punto de corte. No sea la situación de que los dos están sin elementos. Ya cuando uno de los dos no tiene elementos para remover, es donde yo termino de remover. Por lo tanto, ahora se nos da la situación de que y representa el 0, es un conjunto vacío. Pero x no es un conjunto vacío, x quedó con un elemento. Por lo tanto, acá no se da una igualdad. Y acá es donde nosotros podemos decir que hay una desigualdad y por lo tanto, el valor inicial de 4 y 3 claramente no son iguales entre sí, ¿no? El 4 es distinto al 3. Esta es la idea que vamos a trabajar en la implementación de nuestra operación igual. Bueno, veamos cómo quedaría. Arriba obviamente se repite un poco el proceso que habíamos trabajado recién de la idea, ¿sí?, de este proceso de quitar de a 1, ¿no? Entonces, respetando esta idea, imaginemos esto que hablamos de 3 es igual a 3. Lo que estamos haciendo en cada uno de estos casos es restarle de a 1. Estamos restando de a 1 a x y también estamos restándole de a 1 a y. Esta misma operación que hablábamos de eliminar elementos, ¿no?, o de quitar elementos de los dos conjuntos a la vez. Entonces, en cada instancia, lo que estamos haciendo es remover un elemento a x y un elemento a y, haciendo el predecesor, ¿sí? Fíjense que entre instancia e instancia que estamos removiendo, acá obviamente se cumple nuevamente de nuevo en cada una de ellas, lo que sigue sucediendo es la operación de igualdad. Aquí hay una operación. ¿3 es igual a 3? Se pregunta, ¿no? Porque es un booleano esto, ¿es verdadero o falso? En la siguiente instancia que le removimos, estamos preguntándonos lo mismo, si esto es igual a esto, si este término de este lado es igual a este término de este lado, si este parámetro x nuevo es igual a este parámetro x nuevo, a este parámetro y nuevo. Por lo tanto, el x y el y se van transformando en predecesores y siempre se les valida la igualdad, hasta llegar a un caso
particular donde en este caso los dos son ceros. Por lo tanto, si 0 es igual a 0 me va a dar que es verdadero. Eso es el resultado que yo estoy esperando obtener cuando se llega a alguno de los puntos de caso base. Entonces veamos que en cada instancia se va a aplicar dos veces la misma operación. La de predecesor, que es el concepto de restarle 1, y el igual, que es justamente la operación recursiva. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando alguno de esos parámetros sea 0. Por lo tanto, tenemos casos bases que son los dos números son 0, un caso base que tenemos un número, por ejemplo el parámetro y es 0, y otro caso que es el parámetro x es 0. Para esos tres casos bases tenemos obviamente dos resultados distintos. En este caso vamos a combinar que estos dos son falsos, porque claramente si hay un x que no es 0 y hay un y que es 0, esto es falso, que es la situación que se nos dio anteriormente en el ejemplo. Y también nos va a suceder para cuando el x es 0 y el y no lo es. Ahora, cuando el igual se dé con los dos iguales, que son los dos elementos parámetros son en 0, nos va a devolver verdadero. Este sería el axioma recursivo cuando no estamos trabajando con caso base. Estamos aplicando la misma operación de igualdad a cada uno de sus predecesores. Veamos cómo sería la implementación. Por lo tanto, tenemos un procedimiento de predecesor que definimos ahora como apoyo, que en realidad es una de las operaciones básicas de este TAD. Y también tenemos una función de igualdad, que es la que estamos tratando de resolver. El predecesor es bastante sencillo de realizar. Si se fijan, es básicamente validar que no sea 0. En tal caso daremos un error. Los errores aparecen pintados porque no vamos a trabajar, como hablamos en las clases, no vamos a trabajar con errores para tratar de sacar un poquito de complejidad o de código sucio. Básicamente lo que vamos a tratar de hacer es evitarlos o ignorarlos, pero tenemos que saber que tenemos que definirlos si vamos a trabajar con una implementación que va a terminar siendo productiva. Pero bueno, en este caso yo lo pongo entre color para que sepan de que probablemente no lo utilicemos mucho en los ejemplos. Bueno, y lo que hacemos básicamente es sacarme una de la cajita del medio, ¿sí? Lo que hacemos es, voy a apuntar a lo que tenía apuntado antes, ¿sí? Y acá no estoy disponiendo nada, lo cual podría ser problemático o podría ser debatible, pero recordemos que en realidad estamos apuntando a nada, ¿no? No estamos alocando quizás una gran cantidad de memoria porque es un puntero a la nada misma y es algo teórico, ¿no? Lo que estamos jugando. Pero la realidad es que sí, deberíamos saber, una vez que hacemos la desasignación, probablemente hacer un disponer. Pero bueno, todo dependiendo de eso, en qué esquema de estilo estemos implementando. Recordemos el estilo más imperativo clásico o el estilo más funcional. Si estamos compartiendo estructura de memoria, el predecesor lo que puede llegar a hacer es destruirme si yo coloco ahí un disponer. Es similar al concepto del resto de la cola o el tail de la cola que vamos a ver más adelante. Así que hay que tener cuidado cómo elegimos implementar nuestras estructuras de datos. Bueno, y una operación igual que va a capturar los casos bases, como habíamos hablado, tenemos tres casos bases. En la línea 10 capturamos obviamente el caso base que los dos son iguales o que el 0 es, perdón, que el x es 0 y el y no. Así estamos capturando en la línea 10 dos casos, que serían este y este. Y luego estamos capturando en else, en la línea 13, este caso. Cuando x no es 0, pero y sí lo es. Y bueno, y si no, después entramos en el proceso recursivo, que básicamente es hacer las operaciones que tenemos definidas acá. Calculo el predecesor de x, calculo el predecesor de y luego devuelvo la igualdad. Y es importante acá tener en cuenta la devolución. La devolución es muy importante porque siempre tenemos que devolver algo en toda instancia o path posible que se nos dé nuestro programa, o por lo menos en esta función. Fíjense que se va arrastrando la devolución hasta dónde, porque el caso recursivo no devuelve verdadero o falso. El caso recursivo devuelve lo que me devuelve la instancia anterior. Veamos cómo se da en este caso. Si estamos comparando 4 es igual a 3, el igual del 4 y el 3 va a llamar al igual del 4 del 3 y del 2. Y este va a llamar a su vez al igual del 2 y el 1. Y este va a llamar a su vez el igual del 1 y el 0. Que es un caso base. ¿Por qué? Porque uno de los dos llegó a 0. Y este igual, esta última instancia va a volver falso. Por lo tanto, este falso es el que se va a arrastrar hacia atrás hasta llegar hacia arriba porque todos devuelven lo que devolvió el anterior. Por lo tanto, si este igual devuelve falso, este igual también va a devolver falso, este también va a devolver falso y este también va a devolver falso. Hasta llegar al final, que es el que me invocó inicialmente con este ejemplo de igual 4 y 3.
¿Cómo sería la resta, no? Esta operación que se da igualdad tiene algo parecido a la resta. Y yo creo que podemos jugar un poquito con la imaginación para poder descubrir cuál sería el mecanismo de poder implementar la resta similar como lo estamos haciendo ahora. Porque nosotros lo implementamos hasta ahora fue las construcciones con el cero, el sucesor también, el predecesor también estamos calculándolo y la igualdad. Podríamos ver cómo se encara el tema de la resta. Y fíjense que la resta es parecido a la igualdad, nada más que no se devuelve un booleano. Así que se los dejo como para que lo piensen y cualquier cosa lo charlamos. Veamos cómo es ahora la operación de suma, ¿no? Vamos a trabajar con la suma porque después, luego con la resta, la suma y la igualdad, ya la mayoría de las operaciones restantes salen solas o de alguna manera tienen alguna idea mejor, porque vamos a ver que se pueden apoyar en esas. Por ejemplo, el producto se pueden apoyar en la suma para hacer sumas sucesivas, que es algo ya similar a lo que se puede hacer cuando ustedes lo implementaron en enteros, ¿no? Una operación recursiva ya con un tipo de dato entero preexistente, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver con esta operación suma que también es bastante importante o básica para pensar en el TAD naturales. ¿La idea cuál es? La idea es básicamente acumular el valor de uno de los elementos o una de las variables en la otra. ¿Sí? Sacarle de alguna forma elementos a una para agregárselos a otra. Y de esa manera se va a armar como un globo nuevo, o en realidad un mismo globo que donde estaba el otro, con todos los elementos de los dos juntos. ¿Sí? Así que básicamente es un toma y dame que lo vamos a pensar de esta manera. Si tengo un x y tengo un y, donde x representa 4 y el y representa 1, lo que voy a ir haciendo en este caso es pasarle los elementos de x a y. Por lo tanto, se desplazan uno a uno, después le paso otro y después le paso otro. Por lo tanto, hay una operación que se repite cada uno de esos pasos, podríamos pensarlo como algo iterativo, hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? Y claramente hasta acá, que x me queda vacío. Ahí tenemos un punto de corte. Hay una operación que se repite y hay un punto de corte. Eso ya nos empieza a ayudar a modelar nuestra idea recursiva, ¿no? Porque siempre estamos trabajando con esto, ¿no? Con tareas repetitivas que son siempre iguales, nada más que se trabajan con instancias previas. Fíjense que esta tarea de mover, por ejemplo, elementos de x a y se está dando cuando x vale 2. O por ejemplo cuando x representa el 2. La tarea siguiente se vuelve a hacer igual, nada más que cuando x representa 1. Por lo tanto, x va perdiendo valor e y va sumando de a un valor. Por lo tanto, ahora en y nos va a quedar el valor de x más y. Vamos a ver cómo sería la idea un poco en la implementación entonces. Estamos quitándole 1 a lo que es nuestro parámetro x y se lo estamos agregando al parámetro y. Y esto lo vamos a hacer repetidas veces hasta que justamente suceda lo siguiente, que uno de los dos, o mejor dicho, el x se quede en 0. Fíjense que es lo mismo que sucede en el caso previo, la única diferencia es que se da de que se le saca a x1 y se le agrega a y1. Y podemos decir que ahora hay que volver a hacer la misma operación de ese toma y dame, ese movimiento de elemento, que nosotros la representamos a través obviamente de la operación suma. Esa abstracción de mover un elemento es lo que nosotros llamamos suma. Por lo tanto, ese suma o 3 más 5 que está acá, este operador suma, sería este procedimiento o función suma, se vuelve a repetir, nada más que se vuelve a repetir con un elemento un poco más chico y un elemento un poco más grande. Y lo que vamos a tratar de capturar como caso base, obviamente, es el caso mínimo. Y nunca va a poder ser un caso mínimo, porque fíjense que en cada recursión de la suma que se ejecuta, y siempre va incrementándose hasta el infinito. El que sí podemos capturar como un caso mínimo es x, porque en los números naturales cuando x llega a 0, obviamente no puede hacerse más el menos 1. Por lo tanto, se repite de vuelta esta situación, una vez más y una vez más, ¿hasta cuándo? Hasta que x sea 0. Entonces en cada instancia se suma el predecesor de x con el sucesor de y. Ese sería nuestro axioma de caso recursivo. Fíjense, predecesor de x, sucesor de y se le aplica suma. Es muy parecido a lo que vimos antes, nada más que en vez de acá se llama igual y acá son otros dos predecesores, acá se cambia un poquito, pero fíjense que la idea es similar y esto es lo que nos permite hacer la suma entre dos números. En este caso va a quedar guardada en donde, en el parámetro y.
pero podrían pensarlo también que hagan la suma donde quede el parámetro x, o pueden inclusive hacer un procedimiento donde se acumulen un parámetro z, que pueden haber inicializado previamente, donde z lo construyen como un 0, y luego lo que van haciendo es sumando el z, quizás haciendo una resta, o perdón, haciendo quizás el predecesor, o perdón, en realidad podrían hacer inicializado no en, z, en 0, sino en i, y hacer el menos 1 del x, y se le puede ir agregando 1 al z. Como para que puedan jugar un poco con los distintos parámetros, ¿no? Para que no tengan por qué modificar este i que viene acá, ¿sí? Porque este pasaría por referencia. Veamos cómo implementamos. Obviamente el resultado nos va a quedar en i. Procedimiento suma, tenemos entonces los dos parámetros. Como hablamos, esta opción de implementarlo sería para hacer por referencia i, nuestro acumulador. Y básicamente lo que tenemos es un caso base donde se devuelve i. Como todo se está acumulando en i, fíjense que en nuestro caso base es implícito acá. No hay que hacerlo explícito, no hay que decir, bueno, ahora i es mi resultado. Porque i, como pasó por referencia, básicamente lo que hay que hacer es dejar de hacer ninguna operación. Ya está, no hacemos más operaciones. Sabemos que cuando llegamos al caso base, i tiene el valor que tiene que tener la suma. Por lo tanto, directamente no hacemos un si es 0. Directamente hacemos la pregunta si es caso recursivo. Si es caso recursivo, o sea, si x no es 0, vamos a hacer las operaciones que pedimos. Predecesor, sucesor y ahora suma. ¿Cómo sería el ejemplo, por ejemplo, con 4 y 1? Vamos a hacer la ejecución, obviamente, de la suma de 4 y 1. Después se le resta a 1 a la x, de suma 3 y 2, y así sucesivamente hasta llegar hasta la suma de 0 y 5. Como ven, se va incrementando el acumulador, el parámetro i, y simplemente cuando termina la última recursión, no hay nada más para hacer, y i vale 5. Es por eso que es bastante sencillo de seguir. Veamos otra forma también que podemos implementarlo, ¿no? Otra forma de hacer el procedimiento de suma. Fíjense que acá la suma es el último parámetro que aparece, ¿no? Que en la línea 5, perdón, la última operación que aparece en la línea 5. Pero también podríamos invertir estas operaciones. Podríamos hacer primero, por ejemplo, el cálculo del predecesor de x, hacer la suma de x e y y después hacerle el incremento a y. Esto sería análogo a hacer esta definición axiomática. El caso base no cambia, pero el caso recursivo sí. Fíjense que en lugar de tener la suma del predecesor y un sucesor, tenemos el sucesor de la suma del predecesor x e y. De esta manera, y no se va incrementando a medida que se va bajando en el árbol de recursión, por decir una manera, o en las invocaciones sucesivas, sino que i se incrementa cuando termina de hacer la suma. O sea que en lugar de incrementarse el parámetro en cada una de las llamadas, lo que vamos a hacer es incrementar i cuando terminó de hacerse la suma hasta el último caso base. Este tipo de esquema, ¿no? De lo que es el procedimiento inicial que se propuso acá, es que es lo que se llama recursión de pila, recursión de cola, porque es la última operación que se llamó el mismo procedimiento recursivo, cuando en este caso estamos haciendo lo que se llama recursión de pila. Fíjense, cuando se llama la operación suma en la línea 4, esta operación recursiva, aún queda pendiente hacer una operación más que es la del sucesor, o sea, nos quedan cosas por hacer. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en detalle, pero sepan que en este caso ambas opciones son válidas, se resuelven bien, no es que van a tener ningún problema, son las dos correctas de realizar. Lo que va a cambiar es un poco es cómo se computa esta suma, en qué orden se computa, pero como la suma, o por lo menos las operaciones que estamos haciendo de sucesor de un número, son de alguna manera asociativas, ¿no? Y conmutativas, y no hay problema para poder modificarlas y van en qué orden van, después lo vamos a charlar un poco, van a ver que no hay problema en hacerlo de estas dos formas, sea indistinto cuáles elijan. Bueno, con esto cerramos por lo menos la introducción a lo que son estructuras recursivas, por lo menos lo que es la parte del tipo de AutoNAT, y lo que vamos a hacer luego es trabajar con lo que es la estructura recursiva más clásica que ustedes conocen, que es la lista, y sobre ella vamos a trabajar obviamente operaciones de índole recursivas para poder replantear de nuevo todos estos conceptos que estamos charlando.